abrazar a mis hermanos de Arequipa, de Puno, de Cusco, de Apurímac. Sé que se están organizando para hacer marchas pacíficas a partir del 4 de enero. Hermanos, hermanas, Llaqtamasiykuna, a pesar de que estas marchas de protesta sean pacíficas, generan pérdidas para el Estado, para que desde el Estado podamos con esos ingresos económicos resolver los temas de salud, de agua, de desagüe, agua para la agricultura, viviendas, carreteras, mejor educación, internet para los chicos. Yo los llamo a la reflexión, queridas hermanas y hermanos, que sé que con justa razón reclaman aquello que no se han atendido, que sus reclamos sociales son justos y no nos negamos a atender. Sentémonos sobre la mesa para poder hacer esas mesas de trabajo, pongamos la agenda con fecha específica. Ya no, a mí tampoco me gusta que me paseen, que me tomen la cara de tonto. Sentémonos sobre la mesa, pongamos los puntos sobre la agenda y empecemos a trabajar y a desarrollar aquellos proyectos de inversión, pero también aquellos proyectos sociales que no se han atendido. A mis hermanas del sur, pero también de todo el Perú, y a los que están en el extranjero, les quiero decir, hay que unirnos en un solo abrazo por la paz y por el desarrollo del país. Cusca Yancasun, Cusca Yancasun, ama Suaspa, ama Yuyaspa, ama Caspa. Juntos trabajaremos sin mentir, sin robar y sin ser ociosos. Trabajemos todos, hermanos. El Perú nos necesita unidos, fuertes y dignos. Yo quería preguntar por los fallecidos, los manifestantes fallecidos que se han dado, sobre todo uno en particular que fue visto ayudando a alguien cuando fue asesinado en un video de la agencia de Reuters. ¿Se planea hacer algo en particular para evitar la impunidad en esos casos? Han hablado, mencionó en algún momento que eso se debe de investigar en un fuero militar. Eso queda por descartado, dado la respuesta de esa institución. ¿Qué se planea para evitar la impunidad que siempre se ha visto en cuanto a manifestantes que son asesinados en protestas? Sobre todo considerando que vienen quizás nuevas protestas, ¿hay alguna orden a las fuerzas de seguridad para evitar que más personas se mueran que se prevé para esa ronda de protestas? Cuando asumí el cargo como presidenta en esa asunción constitucional, en ese mandato constitucional, luego de un intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, no pensé que iba a haber tremenda violencia a nivel nacional. Teníamos que tomar medidas necesarias para salvaguardar la vida y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos y peruanas. En Consejo de Ministros no fue fácil para nosotros tomar la decisión de declarar estado de emergencia nacional. La policía y el ejército salieron para defender la vida, reitero, y la salud y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos. La violencia y los fallecidos que usted acaba de preguntar, que me duele en el alma. Yo no pedí que esas muertes se dieran. Sin embargo, todas las facilidades al Ministerio Público, dentro de su autonomía funcional como institución del Estado, están realizando su trabajo. De iniciativa propia, el Ejecutivo invitó a la Comisión de Derechos Humanos para que viniese al Perú y pudiera también hacer su trabajo de verificación de investigación. En enero, en el próximo mes, está viniendo nuevamente para sus conclusiones el comisionado de alto nivel de los derechos humanos, invitado también a iniciativa nuestra. No vamos a permitir impunidad, que se investigue, se individualice los hechos y la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial estarán asumiendo sus roles como corresponda. Nosotros no hemos generado la violencia. Nosotros hemos asumido, y aquel día en el Congreso dije, este gobierno será un gobierno dialogante, de puertas abiertas, tolerante,
porque ya veníamos de atrás con una polarización tremenda. Había mucha polarización entre si los ricos y si los pobres, o solo los blancos o los cholos. Yo creo que los peruanos somos una raza única, somos humanos y somos peruanos. Y dentro de ese contexto, este gobierno ofreció más bien trabajar de la mano con el Perú profundo, a quien nosotros llamamos y amamos de corazón. Yo vengo de ese Perú profundo. No provocamos nosotros la violencia, pero se tendrá que investigar y se tendrá que individualizar cada caso. Presidenta, cuando en su mensaje de Navidad usted pidió a los peruanos pasar la página, ¿qué le estaba diciendo específicamente a los familiares de las personas que han muerto en las protestas, especialmente aquellos que murieron en las inmediaciones del aeropuerto de Ayacucho, donde presuntamente murieron por disparos de miembros del ejército? Gracias. El mensaje que di por Navidad, para mí no fue fácil dar ese mensaje. Más de una vez interrumpimos porque no era fácil. La violencia que nació, como digo, parecía poscoro, palomitas de maíz, como se dice en México, a nivel nacional, tomando aeropuertos, quemando comisarías, bloqueando carreteras, dejando que las personas puedan transitar libremente y trabajar libremente, quemando oficinas del Poder Judicial donde hay expedientes que están en proceso de investigación, quemando ministerios públicos, tomando toda la planta de gas que está al sur del Perú, allá en Camisea, intentando tomar la tarjea del agua potable o la hidroeléctrica de Mantaro para dejar a medio Perú sin energía eléctrica. El tema de Ayacucho, según lo que cuentan en esa oportunidad, habían como 200 personas en la Plaza de Armas y la policía los estaba protegiendo de manera pacífica. Luego apareció de un momento a otro desde diferentes lugares alrededor de 5.000 personas aproximadamente para tomar el aeropuerto de Ayacucho. Y este aeropuerto era estratégico para el Estado peruano porque era el único aeropuerto donde se podía llegar para poder ingresar a la zona de Apurímac, que no había forma de ingresar a Apurímac. Toda la carretera desde Ayacucho hacia Chincheros, que ya es Apurímac, estaba bloqueada. El aeropuerto de Apurímac hasta ahora no funciona. En consecuencia, para poder nosotros entrar a Apurímac, llevar auxilio a Apurímac, el aeropuerto de Ayacucho era estratégico. Y yo he visto los videos, me duele lo que pasó en esas circunstancias, por eso nuevamente reitero, el Ministerio Público, la Comisión de Derechos Humanos, tienen toda la información. Acá mismo el Premier tuvo una reunión con la Comisión, yo misma, les hemos mostrado con los videos, con todo, y ellos podrán sacar sus conclusiones. Nosotros daremos todas las facilidades como Ejecutivo para llegar a la verdad. Presidenta, disculpe que insista, pero la pregunta es, usted ha pedido que pasen la página. ¿Qué es lo que usted le está diciendo a los familiares de los muertos? Mire, cuando uno dice volteemos la página, era porque cuando Dina Boluarte asume la presidencia y a los 2 días sale toda esta situación de violencia que ocasionaron estas pérdidas humanas que nos duelen el corazón, pasar la página era para decirles basta de violencia, porque no resolvemos nada tomando aeropuertos, bloqueando carreteras. Se han malogrado toneladas de alimentos allí y estos alimentos no son de los grandes empresarios, son de las pymes que trabajan con el capital del día a día. Así como hay el derecho a la protesta pacífica, amparada por la Constitución, hay el derecho al libre tránsito, también amparada por la Constitución, y el derecho al trabajo.
bloquear carreteras, impidiendo que se transite libremente, o saquear negocios de las hermanas y hermanos que son sus capitales de día al día y no permitirles trabajar libremente, los estaba yo llamando. Por favor, pasemos la página de la violencia y abramos la página de la paz y la reconciliación. El país necesita crecer, el país necesita caminar. Así como hace unos instantes dije que hay una interpretación errónea de algunos presidentes de la región, creo que a mis hermanas y hermanos del Perú profundo, mis paisanos, mis llactamasis, no se les ha dicho la verdad a aquellas personas que están liderando estas movilizaciones cargadas de violencia. Lo que les han dicho a mis hermanas y hermanos de Puno, de Arequipa, de Apurímac, de Cusco y seguramente de otras regiones, es que Dina Boluarte ha dado golpe a Pedro Castillo. Y eso no es cierto. Las personas que están manipulando la información, ¿cuál es el interés? No lo sé. Pero les han comunicado a ellos tal situación. Inclusive hay videos donde les preguntan por qué está tan caro el pollo o por qué está tan caro la papa. Y la respuesta es, Dina tiene la culpa. Entonces, les están llevando una información equivocada. Mañana estamos en el Cusco, nos vamos a reunir con la prensa local, regional de la zona sur del Perú, para que podamos desde el Cusco, seguramente en Runasimi, les hablaré a mis hermanas y hermanos que Dina no ha movido una sola pestaña para que suceda lo que le ha sucedido al expresidente Pedro Castillo. Él, erróneamente, asesorado equivocadamente, la verdad yo también quisiera saber por qué se dio ese autogolpe. Yo hasta donde pude, 2 semanas antes del 7 de diciembre, ante el Consejo de Ministros, persuadí, recomendé que no se presentara aquella cuestión de confianza que fue el punto de partida para todo lo que vino después. Si las personas que han aconsejado al expresidente Pedro Castillo a tomar estas decisiones equivocadas, resquebrajando la institucionalidad del país, ellos deberían de responderle al Perú profundo y al país en general. ¿Por qué lo han aconsejado de esta manera al expresidente Pedro Castillo y ahora está preso? Yo no moví una sola pestaña para que eso sucediera y el expresidente Pedro Castillo lo sabe. Las veces que yo conversé con él desde el inicio del gobierno, porque han habido varias veces la intención de presentar cuestión de confianza. Desde el gabinete de la señora Mirta Vázquez, han habido intentos de cuestiones de confianza para poderla presentar, para hackear siempre al Congreso, y mi intención como persona demócrata siempre era, presidente, a usted lo han elegido para 5 años y al Congreso también para 5 años. Dejemos de estar enfrentándonos con ellos, más bien tratemos de conversar con los congresistas demócratas, que los hay, para poder poner sobre la mesa los temas de agenda política y que el Perú pueda trabajar en paz sin polarizar al país. Entonces, mis hermanas y hermanos del Perú profundo, de mi querido Apurímac, mi Llactamasis, Chaloanca, creo que han tomado la información equivocada. Pero también hay detrás grupos minúsculos que quieren sacar caldo de cultivo de esto, porque la gran población sigue a estos líderes porque son los que mejorcito hablan, o son los que mejor se expresan, o son los que mejor mienten. Por eso vamos a empezar a viajar, para poder yo misma explicarles que yo intenté, hasta donde pude, acompañar como su vicepresidenta al expresidente Pedro Castillo, que yo no soy responsable de lo que le ha pasado al expresidente Pedro Castillo, que en todo caso las personas muy cercanas que estaban en estos tiempos al lado de él,
Ellos tienen una respuesta y le deben una respuesta al país. ¿Qué resolvería mi renuncia? Estaríamos generando una anarquía en el país, porque a mi renuncia vendría a asumir la presidencia de la República el presidente del Congreso. Ya la población sabe la calificación y la puntuación que tiene el Congreso en esta fecha. Y el Congreso, asumiendo la presidencia de la República, tendría que llamar en meses a unas elecciones generales. Pero ¿sobre qué base de políticas tendrían que llamar? Estaríamos caminando sobre el mismo desorden político. Por eso es que de manera responsable, asumiendo el mandato constitucional, a pesar de la crisis política, estoy asumiendo la conducción de mi país desde la presidencia de la República. El 10 de enero, que el gabinete va a ir a pedir el voto de confianza al Congreso, estaremos llevando también las iniciativas legislativas de reformas políticas, porque el Perú tiene que empezar a crecer con responsabilidad política. Y los políticos que quieren ser candidatos a presidencias, a vicepresidencias, al Parlamento y al Parlamento andino, tienen que ser personas que tengan una mirada de país, que les interese resolver los temas de fondo, porque hay temas de fondo que en estos 201 años no se han resuelto en el Perú. Todavía creo que vivimos con algunos signos del colonialismo que hay que resolverlas. Y no podemos promover unas elecciones con mi renuncia en 3-4 meses sobre esa irresponsabilidad política. Tenemos que trabajar todos los actores políticos, sociales, gremios y demás para poder cambiar la historia del Perú con actores políticos responsables que amen la patria y en ese amar la patria amen el desarrollo de su país y no amen el desarrollo de sus bolsillos. Estamos cansados de políticos que llegan a ser autoridades y se convierten en grandes ladrones. Son millones y millones que se van en el acto de corrupción. Queremos trabajar esas reformas políticas para evitar actos de corrupción en los futuros, en las futuras autoridades y en el futuro gobierno, que el Perú tiene todo el derecho de querer amar un país decente y honesto. Gracias. Entiendo entonces, Presidenta, que usted asegura que no va a renunciar. Desde el primer momento dije, a pesar de la crisis y la responsabilidad, y además como mujer, que creo que las mujeres también estamos en la capacidad de poder llevar las riendas de nuestro país. En los 201 años soy la primera mujer que asume la alta magistratura de mi país. Y a mis hermanas y hermanos les digo que con mi renuncia no se resuelve absolutamente nada. En este año y meses de gobierno de transición trabajaremos las reformas políticas para entregar un país, por lo menos en el momento de las elecciones de abril del 2024, ordenado y con las garantías jurídicas de que serán unas elecciones democráticas, idóneas, transparentes, sin que haya atisbo todavía de que haya como dijeron siempre, hay fraude o han sido irregulares las elecciones. Garantizaremos unas elecciones generales limpias, honestas y transparentes.